Buenas tardes, mi nombre es Ladiliciet Vanegas. Aquí voy a realizar la primera actividad sobre macroeconomía, donde voy a explicar brevemente su significado y su evolución. La macroeconomía es el estudio de los agregados económicos que nos permiten entender cómo funciona la economía. Esta trata de entender qué determinan los distintos agregados económicos. También analiza qué efectos tienen las políticas macroeconómicas sobre la evolución de la economía. En ella encontramos unos agregados y problemas que estudian aspectos como la inflación. La inflación es el aumento sostenido de precios y reduce el valor de la moneda a través del tiempo. El PIB, que es el Producto Interno Bruto, significa el valor total de bienes y servicios producidos en un tiempo determinado. En él encontramos el consumo, la inversión y el gasto público. Y el desempleo. Este aspecto tiene en cuenta el problema macroeconómico por la falta de trabajo, ¿sí? Esta situación pues se vive a nivel global, más que todo en la parte del personal de ancianos. La macroeconomía se ocupa de los más importantes problemas y cuestiones económicos de la actualidad. En ella encontramos también el comportamiento económico, que se debe al Producto Interno Bruto, teniendo en cuenta cuando su crecimiento es negativo. Ahí encontramos la alta de tasas de desempleo, la desigualdad social y la mala distribución de ingresos. Ahora continuamos con la importancia de la macroeconomía. Esta se centra en el desempeño económico, teniendo en cuenta los cambios de la producción, la inflación, las tasas de interés y los tipos de cambio y la balanza de pagos. La macroeconomía permite reconocer fortalezas y debilidades para el comercio exterior. En ella encontramos unos agentes económicos que son los que intervienen en la distribución económica de las actividades de la producción. Uno de ellos son las familias. Las familias es un agente muy importante en la macroeconomía porque somos los consumidores, son los que invierten, los que pagan impuestos, los que ahorran e importan y exportan bienes o servicios. En segundo lugar, encontramos las empresas, que son los que producen y comercializan sus productos. En tercer lugar, encontramos el Estado, que es el que regula el funcionamiento del mercado y administra los asuntos públicos. En cuarto lugar, encontramos el sector externo, que son las actividades y estrategias que se realizan entre estados internacionalmente, realizando intercambios comerciales, productivos y financieros con el fin de tener unas relaciones entre países. En quinto lugar, encontramos el sector financiero, que es donde encontramos la estabilidad financiera, que genera empleo y mejora la productividad, creando así una confianza para los que administramos la parte financiera con el fin de crecer tanto personal como laboralmente. Encontramos unas diferencias entre macroeconomía y microeconomía. Sabemos que la macroeconomía es a nivel global, que tenemos una perspectiva general. En ella encontramos algunos ejemplos, a diferencia de la microeconomía, como lo son el PIB, que se los acabé de explicar, la inflación, el desempleo, la balanza de pagos, la deuda privada, la deuda pública, la déficit pública y la tasa de desempleo. Por otro lado, la microeconomía, hablamos de una parte como individual, es una perspectiva individual donde se tienen en cuenta las variedades como la producción de una empresa, la deuda de una empresa, el gasto de una empresa, el consumo de un hogar, el salario de un trabajador, las preferencias de un consumidor, los gustos de un consumidor, ahorro personal, cuantía de la inversión personal y la inversión de riesgo. Ahora continuamos con la evolución de la macroeconomía. La evolución de la macroeconomía surgió como disciplina dentro de la economía de la Gran Depresión en los años 30. La macroeconomía es el estudio del crecimiento y las fluctuaciones económicas. En el año de 1936, el señor John Maynard Keynes fue el gran precursor quien dio gran impulso al estudio de la macroeconomía. Él realizó una publicación del libro de Teoría General de Empleo, Interés y Dinero. Su hipótesis fue que la Gran Depresión era un problema de insuficiencia de la demanda. Solución fue estimular la demanda agregada. En 1937, la teoría keynesiana se orientó a una construcción de modelos macroeconómicos que permitiera estudiar el impacto de las diversas políticas y recomendaciones,
con el fin de estabilizar el producto. La demanda agregada era clave, teniendo en cuenta que la macroeconomía se abordaba desde esta teoría enfocada en el modelo IS-ILM desarrollado en HIPS. En 1970 fue cuestionada la macroeconomía keynesiana por varios economistas, inicialmente por el señor Robert Lucas, quien argumentó que era esencial incorporar la formación de las expectativas de análisis macroeconómico. Ahí fue donde surgió la revolución de las expectativas racionales. Luego surgió la nueva síntesis neoclásica. Esta nueva síntesis sigue la tradición keynesiana en modelos de expectativas racionales con el comportamiento dinámico de agentes económicos y con un contexto de equilibrio general. Ha tenido una importancia de éxito aplicado y la mayoría de los bancos centrales en países industriales lo utilizan. En 1980 tuvimos en cuenta la tendencia a largo plazo del nivel de producción de una economía. Eso surgió a mediados de la década de los 80, cuando se hizo parte central de la macroeconomía. Existieron amplias bases de datos y la resolución de problemas teóricos, permitiendo avances teóricos y muy valiosas contribuciones empíricas. Luego se obtuvo los avances y ciertos estándares ampliamente aceptados, teniendo en cuenta la evolución en los niveles de educación, con la explicación importante del crecimiento entre países, que generó la apertura algo propio del comercio internacional. Las expectativas racionales también fueron un avance grande y la teoría macroeconómica que evolucionó desde distintos frentes de una mejor descripción de la realidad. En 1997, Taylor resume algunos principios básicos del funcionamiento de la economía. Uno de ellos fue que en el largo plazo el crecimiento del producto dependió de la productividad y la acumulación de los factores. No existe compensación entre inflación y desempleo en el largo plazo. Existe compensación entre inflación y desempleo a corto plazo. Las expectativas responden a las políticas. Deben ser consolidadas en la evaluación de las políticas monetarias y fiscales. Y el analizar las políticas monetarias y fiscales se consideran cambios aislados en los instrumentos. Desde ese entonces, el mundo ha progresado significativamente en los países industriales. La inflación ha bajado el control y hay crecimiento económico, a pesar de que han habido lamentables crisis en países en desarrollo. Eso es todo. Muchas gracias.